Bueno, primero de todo, doctor, ¿nos podrías explicar qué es la ansiedad? La ansiedad es una reacción corporal en la que respondemos a una situación que interpretamos como estresante y en realidad se parece mucho a las reacciones que teníamos cuando éramos hombres primitivos y nos enfrentábamos a un peligro. Todas las reacciones que hace el cuerpo delante de una situación de ansiedad serían las correspondientes a la respuesta de lucha o de huida. Por tanto, todos los síntomas se van a relacionar precisamente con esta capacidad de reacción, provocando en el cuerpo una serie de acciones que tendrían como objetivo garantizar la supervivencia. Por tanto, parece que la ansiedad es un factor positivo, excepto en los casos en los que se dispara por situaciones que no tendrían que provocar esa situación. Empieza a ser patológica cuando hay esas respuestas a cosas que para la mayoría de las personas no provocan esa alerta, no provocan esa situación de poner el cuerpo en disposición de respuesta, de huida o de lucha. Ahora que nos has explicado lo que es la ansiedad, ¿nos podrías explicar cuáles son las diferencias entre la ansiedad y la angustia? La ansiedad es, como he dicho antes, una situación reactiva. Se provoca o se produce a partir de que dejamos ir al torrente sanguíneo una serie de hormonas, lo que llamamos las catecolaminas o hormonas del estrés, que se producen en las glándulas suprarrenales, encima de los riñones, y que se vierten en sangre provocando una respuesta multiorgánica. Como ya he dicho, la ansiedad puede ser absolutamente beneficiosa cuando nos permite reaccionar ante una situación de peligro. Nos da ese extra de potencia, esa capacidad de respuesta ante algo que pone en riesgo nuestra vida. Y si nos fijamos en la sintomatología típica de una crisis de ansiedad, veremos que todos estos síntomas están relacionados con una serie de ventajas que se producirían por el hecho de que reaccionamos a estas hormonas. Por ejemplo, la pupila se dilata en una crisis de ansiedad y eso significaría que tenemos mayor capacidad para ver. El corazón se dispara, por lo tanto estamos enviando más sangre a todos los órganos. La respiración se hace más profunda, con lo cual estaríamos captando más oxígeno. La musculatura se pone tensa, que nos da la posibilidad de salir por piernas o de empezar a luchar. La piel se pone pálida, que significaría que toda la sangre periférica se dirige hacia los órganos importantes. Todas estas cuestiones, ante una situación real de peligro, serían como ventajas evolutivas. El problema es cuando esta situación se produce frente a estímulos irrelevantes, ante situaciones que para la mayoría de las personas no tendrían que dar lugar a esa reacción y por tanto se convierten no en una ventaja sino en una desventaja. Las catecolaminas son tres, habréis oído hablar de ellas: la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol, que son sustancias, que son hormonas que están en cantidades pequeñas normalmente en sangre y que se disparan en esas situaciones donde necesitamos esa reacción de alerta. Por tanto, tenemos que tener claro que la ansiedad va a ser una situación de corta duración. Es un estrés, es una reacción puntual que tiene sentido excepcionalmente para conseguir ese momento de extra, de potencia, extra de reacción para salir de una situación de riesgo, pero no tendría sentido si se alargase en el tiempo. Por tanto, la ansiedad, lo que conocemos como ansiedad, va a ser una cosa de corta duración. Normalmente una crisis de ansiedad no durará más allá de 15 minutos, teniendo un pico más o menos a los 5 o 10 minutos, que luego va a bajar seguro. Y por tanto, muchas veces lo que hay que hacer es aprender a controlar esa ansiedad, porque no va a tener una duración que nos haga sufrir demasiado tiempo. Pero hemos hablado de que hay que diferenciar esa ansiedad de lo que llamamos angustia. Y la angustia no es una cuestión reactiva, sino que es una cuestión anticipatoria. Es decir, todo ese estrés corporal, todas esas reacciones físicas que estaban destinadas a enfrentarse a un peligro, se empiezan a producir de una manera mantenida antes de que estemos ante esa situación. Es decir, estamos pensando en que algo va a ir mal, algo nos va a poner en alerta, y lo estamos pensando antes de estar expuestos a esta situación. Por tanto,
va a haber un desgaste, va a haber un cansancio, y como además no estamos hablando de una cosa que esté mediada por esas hormonas del estrés, por esas catecolaminas, lo que pasa es que se producen niveles mucho más altos de cortisol de una manera continuada que hacen que el cuerpo esté en alerta. Y esto desgasta, esto es contraproducente, esto es dañino. Porque además entramos también en bucles obsesivos donde le damos demasiadas vueltas a esas cosas que todavía no han pasado, pero que tememos que puedan suceder. Y por tanto estaremos en esa continua alerta, pero ya no lo llamaremos ansiedad, lo llamaremos angustia. Y los tratamientos que hay que hacer frente a cada cosa son totalmente distintos. Por otra parte, doctor, ¿nos podrías explicar qué es un ataque de pánico? Un ataque de pánico sería un episodio de esa ansiedad que sube de una manera desmesurada y que además nos incapacita para reaccionar. Sería una respuesta exagerada a esa ansiedad natural, a esa ansiedad necesaria que nos permite reaccionar ante un peligro y por tanto ayuda a las posibilidades de sobrevivir, porque nos daba ese extra para enfrentarnos a esa situación puntual, pero que en cambio se produce frente a estímulos que no tendrían que provocar esa respuesta. Por tanto, ya no hablamos de una cuestión adaptativa, sino que hablamos de una cosa que no nos favorece. Y el ataque de pánico sería paralizante, sería una situación donde no tenemos esa respuesta adecuada, sino que estamos haciendo algo que va en nuestra contra. Imaginaros un animal, una cebra, un antílope, que huye de una leona y que en vez de correr más, se quedase paralizada. Pues evidentemente esto no ayudaría a que pudiese sobrevivir. Por tanto, hablamos de algo que es problemático, de algo que puede ser patológico. Pero también vuelvo a decir que las crisis de ansiedad, igual que las crisis de pánico, tienen corta duración. Lo que pasa es que lo que nos desgasta es el miedo a que se vuelva a producir. En las crisis de pánico hay toda una serie de síntomas que tienen que ver con la sensación de que uno puede volverse loco, o se puede morir, o que está fuera de su cuerpo, toda una serie de sensaciones extrañas que en un momento determinado asustan muchísimo y hacen que pasemos de algo que sería esa respuesta que colabora para poder salir de un aprieto, a convertirse en algo paralizante, en algo que nos desborda totalmente y que produce esa sensación de que no vamos a poder con ello. Pero hay que volver a tener en cuenta que estamos ante una crisis que, como está mediada por esas hormonas, por esas catecolaminas, va a tener una corta duración. Lo que pasa es que luego lo que permanece es ese miedo. Ahora que ya sabemos lo que es la ansiedad y la angustia y también cuáles son sus diferencias, ¿nos podrías explicar cuáles son los tratamientos para la ansiedad? A ver, la ansiedad tiene unos tratamientos clásicos porque tienen que ver con el hecho de rebajar esas reacciones físicas que nos han desbordado absolutamente. Hay una serie de tratamientos farmacológicos que serían ansiolíticos, que son fundamentalmente en nuestro medio las benzodiazepinas, que son sustancias tranquilizantes, pero que tienen el riesgo de crear tolerancia y que además solamente atacan o solamente contrarrestan esa ansiedad que ya se ha producido. Es decir, sería para disminuir esas percepciones corporales que han sido generadas a partir de la descarga de esas catecolaminas. Y pues lo que permiten es una relajación muscular, por eso muchas veces también esas benzodiazepinas nos las puede dar el traumatólogo porque tenemos una contractura en un músculo. Producen una sedación para que la cabeza de alguna manera no siga dando vueltas a esas cosas que asustan tanto, con el inconveniente de que esa sedación puede ser en algunos momentos contraproducente. Y producen también la sensación de que tenemos una manera rápida de contrarrestar esa situación. Hay una alternativa que es mucho menos problemática, que serían lo que llamamos los beta bloqueantes, que serían sustancias que no son sedantes, sino que actúan a nivel del sistema nervioso periférico, es decir, de todas esas sensaciones físicas que están relacionadas también con la ansiedad y que retroalimentan la preocupación y el malestar cuando estamos pasando por una de estas crisis. Estos beta bloqueantes sirven, por ejemplo, para disminuir el temblor de manos, para disminuir el nudo en el estómago, para disminuir esos ruidos que se hacen a nivel de la barriga cuando se aumenta el peristaltismo, es decir, la velocidad del tránsito intestinal que a veces hace que una persona pueda tener
pues una diarrea frente a una situación que le estresa, pues por ejemplo un examen, o por ejemplo una entrevista de trabajo, o una cita por primera vez con una pareja. Por ejemplo, disminuye también la sudoración, que a veces pues hace que una persona se vea pues más nerviosa todavía, que aparente todavía más ese malestar y que entonces se ponga nerviosa pensando que los demás se van a dar cuenta de su nerviosismo. Por tanto, son sustancias que podemos utilizar también sintomáticamente en momentos precisos para evitar esa reacción corporal exagerada que nos pone en alerta. Pero estamos hablando de sustancias que tienen ese factor ansiolítico cuando hay otra cosa que podemos utilizar y que es muy útil para manejar la ansiedad, que es lo que llamamos el biofeedback. El biofeedback es la capacidad de acostumbrarse a una situación que ya hemos vivido. Imaginaros la preocupación de alguien que tiene miedo que al girar una tortilla de patatas se le caiga esa tortilla. Evidentemente, si no se ha hecho nunca, va a ser una situación que produzca esa ansiedad, esa preocupación ante el riesgo de que se caiga esa tortilla. Pero si uno trabaja en un restaurante donde hace 300 tortillas todos los días, seguramente esa ansiedad ante esa situación va a prácticamente desaparecer porque tenemos el hábito, la costumbre, la capacidad de manejar esa historia porque ya la hemos vivido muchas veces. El miedo a hablar en público, para las personas que están acostumbradas pues a hablar ante una cámara o ante una emisora de radio o a dar conferencias, pues probablemente ese miedo va a desaparecer en función de que haya un entrenamiento, de que haya una repetición y de que uno coja seguridad teniendo en cuenta de que esa experiencia ya la ha pasado otras veces y que ya no le cuesta porque ya sabe que maneja más o menos las cosas que se tienen que hacer en esas situaciones concretas. Bueno, ahora que ya sabemos los tratamientos para la ansiedad, ¿nos podrías explicar también cuáles son los tratamientos para la angustia? La angustia, como ya he dicho, es una cuestión anticipatoria. A partir de haber sufrido un episodio de ansiedad, generamos una preocupación por la idea de que se puede repetir aquello tan desagradable. Y el gran problema de la angustia es que anticipamos algo que quizás no llegue a pasar, pero que en nuestra cabeza ya está teniendo todo este formato de tensión, de malestar, y es un elemento muy importante. La angustia se nutre de la evitación. O sea, en ese intento de no pasar por el trago, en esa intención de que esto no se vuelva a producir, lo que intentamos es evitar de todas enfrentarnos a aquello que nos asusta. Y esto, en vez de tener un efecto beneficioso, en vez de permitir que disminuya la ansiedad, aunque lo haga aparentemente a corto plazo, lo único que genera es un aumento de esa angustia, porque sabemos que aquello queda pendiente, que no lo estamos haciendo bien, y porque además limita nuestra capacidad de acción. Muchas personas llegan a cortar con relaciones sociales, dejan de hacer actividades, no se enfrentan a situaciones que una vez superadas les dejarían esa tranquilidad, pero como no lo han hecho, como han hecho todas esas maniobras evitativas, lo que sucede es que finalmente esa angustia crece y se mantiene. Igual que decía antes que la ansiedad dura 15 minutos más o menos, la angustia, que es ese residuo, que es esa continuación de ese malestar cuando ya no estamos expuestos a esa situación concreta, sino que es todo el miedo anticipado, toda esa preocupación ante algo, y vuelvo a decir que quizá no suceda, va a crear una tensión, un malestar que puede ser mucho más desgastador. Evidentemente entonces, si lo que genera esa angustia es la evitación, lo que va a solucionarlo sería una confrontación ordenada, lo que llamamos desensibilización sistemática. Es decir, la capacidad de organizar un sistema de respuesta, una manera de hacer que nos enfrente poco a poco a aquello que nos asusta, para demostrarnos a nosotros mismos que no es tan fiero el león como lo pintan. Es decir, que tenemos esa capacidad, aunque de antemano pensemos que no, para enfrentarnos a esas situaciones concretas y aprender a superarlas. Por tanto, esto es lo que va a permitir dejar atrás esa angustia.
En realidad sería el elemento que fabrica las fobias. Las fobias son estas cuestiones donde después de una experiencia desagradable se produce un proceso de evitación, de no exposición a aquellas cosas que interpretamos que volverán a suceder sí o sí y que van a ser insoportables. Por tanto, la gente que genera una fobia deja de acercarse a aquella situación que le ha provocado ese primer malestar y, por tanto, esa situación de malestar se va a mantener en el tiempo y se convertirá en esa angustia. Habrá muchas personas que seguramente puedan recurrir al alcohol o también a los fármacos como las benzodiazepinas para tratar su problema con la ansiedad o la angustia. ¿Estas personas corren el riesgo de poder caer en una adicción a esas sustancias? Es uno de los riesgos importantes. A ver, hay que tener en cuenta que tanto el alcohol como los tranquilizantes, y los más utilizados son las benzodiazepinas, tienen lo que llamamos tolerancia cruzada. Es decir, son sustancias que en un momento determinado pueden tener ese efecto donde potencian la toxicidad unos de los otros. Por tanto, una persona que mezcla alcohol y que mezcla un tratamiento farmacológico puede tener más complicaciones. Y es verdad que uno de los elementos que tienen que ver con el hecho de generar una adicción es que ese consumo se haga para no sentir lo que nos angustia, lo que nos hace pasarlo mal, para no sentirnos tristes, porque va a cambiar ese consumo lúdico, lo que haría un usuario de drogas o de alcohol. Una persona que utiliza esas sustancias para salir de fiesta, para pasarlo bien, para conectarse con los demás, pero por ese elemento en el que hay un sufrimiento emocional, ese consumo se convierta entonces en una forma de anestesia, en una manera de tapar aquellos conflictos, de manera que aparentemente en una primera fase parece que hay un alivio, pero esto lo único que hace es perpetuar, cronificar esas dificultades que no encuentran otras vías de salida más allá de este encubrimiento con el consumo para poder ser solucionadas, y que además, a partir de un cierto momento y por el defecto técnico que tienen todas las drogas, que es la tolerancia, que es esa necesidad de incrementar las cantidades para conseguir el mismo efecto, sea tanto para divertirse como para anestesiar esos sentimientos que no sabemos manejar de otra manera, harán que llegue un momento donde las consecuencias de ese consumo incrementado, de ese consumo aumentado para superar esa tolerancia, haga que se pongan en marcha una serie de problemas derivados, problemas económicos, problemas de comportamiento, problemas de trabajo, problemas de salud, que están relacionados con ese aumento de las cantidades y por tanto aumento de la toxicidad. Por tanto, es muy habitual que nos encontremos que personas que tienen un problema de adicción tengan detrás como un elemento disparador o como un factor de riesgo el hecho de haber padecido ansiedad, de haber padecido depresión, de haber padecido algún trastorno del estado de ánimo que en un momento determinado han hecho que experimente con el uso de fármacos o con el uso de drogas como una manera de aliviar ese malestar, pero que en realidad lo que hacen muchas veces es que no se encare de una forma efectiva el origen de esas dificultades y se convierta solamente al inicio en una manera de encubrir ese malestar y, si la cosa avanza en el tiempo, en una situación en la que exista una posibilidad de generar una adicción precisamente en el intento de cubrir ese malestar inicial. Cuando una persona tiene ansiedad o angustia, ¿cuándo debería plantearse la posibilidad de ingresarse en un centro para tratar ese problema con la ansiedad o con la angustia? Es decir, ¿qué indicadores podríamos detectar que nos hagan pensar que esa persona puede necesitar ingresarse en un centro para tratar esa problemática en cuestión? A ver, la posibilidad de un tratamiento o la posibilidad incluso de un ingreso estará en relación a la intensidad de esas crisis y a lo invalidantes que sean sus consecuencias. Hemos visto casos de personas que han dejado absolutamente de salir a la calle, lo que llamamos una agorafobia, por la sensación de que les iba a pasar algo malo y creando un nivel de angustia sostenido que hace que reduzca su círculo de amistades, que no vaya a acontecimientos sociales, que no sea capaz, por ejemplo, incluso de ir a comprar al supermercado o de llevar a los niños a la escuela o de hacer cosas de este estilo, que serían acciones que antes realizaba con toda normalidad y que se han convertido ahora en cosas que parecen imposibles. Es en ese momento donde se tiene que plantear la necesidad de hacer un tratamiento
primero para entender lo que está sucediendo, y es importante tener esa información para saber que esto que está pasando no es algo inevitable, es algo que puede venir a partir de esa mala experiencia inicial, pero que no tiene por qué ser algo sostenido en el tiempo, y que hay que trabajarlo con la posibilidad real de dejarlo atrás. Pero dejarlo atrás no es evitarlo, sino dejarlo atrás es solucionarlo. Y es muy importante este concepto. Estamos hablando de una confrontación, de un enfrentamiento ordenado. Estamos hablando de demostrarse a uno mismo que esas estrategias pueden tener utilidad, y a veces lo que más cuesta con los pacientes que se enfrentan a un tema de angustia, que ellos muchas veces hablan de ansiedad, pero que en realidad, como está en esa continuidad, está en esa situación habitual, ya la llamaremos angustia, porque es esa definición más concreta. Tenemos que poder demostrar, y tiene que demostrarse esa persona a sí misma, que eso que le parece imposible no lo es. Y hay que hacer un acompañamiento, hay que hacer un trabajo para que uno mismo compruebe que esas dificultades no son tan insalvables y que hay la capacidad de manejar ese miedo, de dejarlo atrás, y de que no sea un miedo paralizante, sino que sea algo que consideramos que se ha desajustado en un momento determinado y que se puede volver a ajustar. ¿Nos podrías explicar, doctor, cómo es un tratamiento en el Centro Masferriol para tratar un problema de ansiedad o de angustia? La forma en la que trabajamos en Masferriol la ansiedad y la angustia están muy relacionadas con esa psicoterapia individual. Estamos haciendo un trabajo donde pretendemos demostrarle a esa persona que tiene todos esos miedos, que puede ser capaz, con esa confrontación ordenada, a enfrentarse a esas dificultades que hasta ahora le han parecido imposibles de solventar. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero de todo, explicando y enseñando cómo controlar esas situaciones corporales, cómo se pueden hacer esos pasos, y os pongo un ejemplo que puede ser ilustrador. Imaginaros a alguien que tuviese miedo a los ascensores. Alguien que, si vive en un pueblo pequeñito donde no hay grandes alturas, donde el edificio más alto sea una casa de 2 pisos, pues esto no le representará especiales dificultades, porque puede subir por la escalera y no lo va a pasar mal, o no va a tener grandes limitaciones por ese miedo a meterse en un ascensor. Pero imaginemos que esa misma persona vive en Hong Kong o vive en Nueva York, ciudades donde hay grandes rascacielos, donde hay muchas actividades y muchas cosas que se hacen necesitando utilizar un ascensor, porque están en alturas donde sería muy incómodo o muy limitador tener que subir a pie. Esa persona que quizás no necesitaría resolver esa dificultad en el pueblo pequeñito, si necesita vivir en esa gran ciudad, quizás tendrá que hacer ese trabajo consigo misma. O imaginaros una persona que por su trabajo tiene la oportunidad de viajar, o tiene la obligación de viajar, pero tiene miedo a los aviones. Pues esto puede ser algo que pudiera provocar el que esa persona perdiese la oportunidad, no pudiese llevar a cabo su desarrollo profesional porque tiene ese miedo. ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, el miedo a los ascensores? Pues en realidad se hace de una forma muy sencilla. Se plantearía enseñar a esa persona primero a controlar sus reacciones físicas en el momento de meterse en un ascensor. Incluso se puede plantear el que tengamos una caja de ascensor falsa, que no esté colgada de ningún hueco de escalera, en la que esa persona, pues al principio acompañada y luego por ella sola, pueda controlar sus reacciones corporales ante meterse en un ascensor y que se puedan cerrar las puertas. Una vez has conseguido que esto se haga de esa forma normalizada, pues sería la intención entonces de pasar a un segundo momento donde iríamos a un ascensor de verdad, y esa persona, sin mover el ascensor de la planta baja, pues también comprobaría que es capaz de entrar y salir, si necesita al principio ir acompañada, pero luego sola, de que es capaz de hacer estas cosas. Y una vez has conseguido que toleres esas reacciones corporales y te des cuenta de que no pasa nada, pues se plantearía que el ascensor se fuese moviendo, primero subiendo un piso, luego subiendo varios, acompañada al principio y luego sola, hasta saber que puedes hacer estas cosas. Evidentemente, pues uno de los grandes temores es el tema de hacer cosas en público, porque es lo que más veces se manifiesta en una persona que está angustiada. Y entonces lo que haríamos es un trabajo sistemático para demostrar a esa persona que puede llevar a cabo esas acciones que de entrada le parecen imposibles, teniendo pues ese apoyo, teniendo esa posibilidad de hablar del miedo, o sea, no considerarlo algo insalvable, sino plantearlo como una necesidad, porque si no,
hay una serie de consecuencias que estropean la vida, que limitan, que hacen perder oportunidades y, por tanto, desde esa motivación para cambiar, desde esa necesidad para ese cambio, es posible hacer estos pasos. Y el gran trabajo es que uno sienta que esto se está consiguiendo, de que hay una capacidad que uno no sabía que tenía para enfrentarse a esas situaciones.